Desfibrilación eléctrica es el tema del día de hoy. Recordemos que en video anterior mencionamos que el desfibrilador tiene tres funciones: desfibrilación eléctrica, cardioversión eléctrica sincronizada y marcapaso transcutáneo. Y podemos mencionar una cuarta como monitor, ¿verdad? Para vigilancia. Pero las tres principales son las que mencionamos al inicio. Ahora bien, vamos a hablar sobre desfibrilación eléctrica. Y entonces, ¿qué es la desfibrilación eléctrica? Podemos decir que es la administración de un flujo de corriente controlada al corazón para restaurar el ritmo del marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal. El corazón está fibrilando o tiene un ritmo demasiado rápido, no es capaz de generar gasto cardíaco, más bien produce arresto cardíaco y produce un paro cardíaco. Por lo tanto, es importante realizar una despolarización de la masa ventricular para permitirle que el corazón tome el mando nuevamente y específicamente el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal. Ahora bien, ¿en qué momento vamos a realizar esa desfibrilación eléctrica? Recordemos, o cuando vayamos a hablar del algoritmo de paro cardiorrespiratorio, vamos a ver que tenemos dos brazos: un brazo para ritmo desfibrilable y otro brazo para ritmo no desfibrilable. En el caso de los ritmos desfibrilables, como su nombre lo dice, se van a beneficiar con una descarga eléctrica. Y entonces, ¿cuáles son esos ritmos que se van a beneficiar con una desfibrilación eléctrica? En primer lugar, tenemos lo que es la fibrilación ventricular, como tenemos en este trazo acá, un ritmo completamente caótico, no se logra visualizar muy bien si tiene QRS, si tiene onda P, si tiene onda P, etcétera. No se logra visualizar nada, una línea completamente caótica. Y el otro ritmo es una taquicardia ventricular, llámese monomórfica, como tenemos en este ejemplo, o bien polimórfica. Esas son las circunstancias o trazos de ritmo que se van a beneficiar con una descarga eléctrica o específicamente con una desfibrilación eléctrica. Entonces, veamos algunos aspectos conceptuales que tenemos que saber. Número uno, el ritmo inicial más frecuente en el paro cardíaco súbito es la fibrilación ventricular. Ya mencionamos que es la fibrilación ventricular. Dos, el único tratamiento para que no pase a una sistolia y más bien revirtamos ese ritmo, el único tratamiento de la fibrilación ventricular es una desfibrilación eléctrica. Y otra cosa importante, que produce arresto cardíaco, por lo tanto, tenemos que garantizar una RCP de alta calidad. Y otro aspecto a considerar es que el éxito de la desfibrilación eléctrica disminuye rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, debemos de centrarnos y preocuparnos por garantizar una desfibrilación lo más tempranamente posible. Hoy en día los desfibriladores se cargan rápidamente en menos de 5 segundos, así que eso va en pro del beneficio del paciente. Y esto que acabo de mencionar lo vemos aquí más representativo en esta gráfica, que por cada minuto que retrasemos la desfibrilación eléctrica, las posibilidades de éxito disminuyen en un 7 o 10%. Por lo tanto, se insiste en garantizar una desfibrilación lo más tempranamente posible. Y en esta gráfica vemos que la desfibrilación por sí sola no es suficiente, tiene que ir garantizada con una RCP de alta calidad. Veamos en este diagrama. Sin RCP y sin desfibrilador, las posibilidades de supervivencia 0%. Con una desfibrilación muy tardía, hasta un 8%. Con una desfibrilación tardía, hasta un 30%. Pero la combinación de RCP, desfibrilación temprana, y ACLS, la aplicación de todo lo que involucre el ACLS o específicamente el algoritmo de paro cardiorrespiratorio para ritmos desfibrilables,
las posibilidades o probabilidades de éxito llegan hasta un 50%. Así que eso es bastante. Ahora, ¿cómo tenemos que hacerlo? Ya vimos qué es la desfibrilación eléctrica, ya vimos en qué momento vamos a aplicar la desfibrilación eléctrica. Ahora el cómo vamos a aplicar la desfibrilación eléctrica. Importante tomar la decisión. Ya vimos que la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica son las arritmias que se benefician con la desfibrilación eléctrica. Segundo, seleccionar la cantidad de energía. Hablamos en videos anteriores que hoy en día los desfibriladores, los monitores desfibriladores son bifásicos y por lo tanto el paciente amerita menor cantidad de joules. Así que, ¿qué nos dicen las guías del ACLS de la AJA 2020? Iniciar con 120 a 200 joules. Si es bifásico y si es monofásico, puede iniciar con la dosis máxima del desfibrilador. Y lo otro, cargar y lógicamente descargar, que ya vimos también que podemos hacerlo desde el desfibrilador o bien desde las palas. En el momento de la descarga tenemos que considerar varias cosas, como por ejemplo el concepto de impedancia transtorácica, que es la resistencia a ese flujo de corriente que le estamos administrando al paciente. Y por lo tanto tenemos que vencer esa resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando el contacto entre las palas o los electrodos y la piel. Si el paciente tiene vello, lo mencionamos con anterioridad, pues tenemos que resurarlo. Hay que aplicarles el conductor, ¿verdad? De lo contrario, va a producir una quemadura. Tenemos que considerar el tamaño de las palas. Si el paciente es adulto, puede utilizar palas de adulto. Si el paciente es pediátrico, puede utilizar palas de paciente pediátrico. Otra cosa importante, la presión que vamos a ejercer sobre el tórax y, lógicamente, la ubicación o la distancia entre las palas. Lo correcto es colocar una pala infraclavicular derecha y otra en la región precordial por debajo de la tetilla izquierda o por un poco por debajo del quinto espacio intercostal. No acá, que hay un error acá que está sobre el esternón. Habría que considerar el por qué decidieron tomar esa ubicación. Pero lo correcto es lo que acaba de mencionar: infraclavicular derecho y precordio izquierdo. Otra cosa importante es que la persona que está manipulando el monitor desfibrilador o específicamente las palas tiene que garantizar que no hay una segunda víctima. Por lo tanto, contar 1, 2, 3 y despejen y ver que nadie esté en contacto con el paciente o bien con la camilla. De lo contrario, como mencioné, vamos a tener 2 pacientes. Otro aspecto importante a considerar es que si el paciente tiene un marcapaso, nosotros vamos a notar en el paciente que tiene un bulto. Por favor, no colocar las palas sobre ese bulto porque es el marcapaso. Generalmente hay que hacerlo un poco a más distancia para evitar dañarlo. Segundo, si tiene un desfibrilador interno, lógicamente la familia nos va a decir eso. Igualmente hacerlo lo más lateral posible para evitar dañar ese desfibrilador. Y lo otro que me han preguntado, y en la mujer embarazada, bueno, definitivamente lo que es bueno para la madre va a ser bueno para el bebé. Igualmente un video corto, más que todo es conocimiento conceptual de la desfibrilación eléctrica. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video, ¿verdad? Lógicamente, por favor, dale like. Y si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas. Espero que nos veamos en próximos videos. Muchísimas gracias.